Bien, en una oportunidad anterior dijimos que en los programas nos podíamos encontrar con diferentes entidades, por ejemplo, variables, objetos, etcétera, que podían tener sus propios atributos. ¿Y con qué más nos vamos a encontrar dentro de un programa? Con cosas ejecutables, es decir, con bloques o segmentos más o menos independientes que van a ejecutar algo. Por ejemplo, procedimientos, funciones, métodos. Todos esos bloques se conocen como unidades de programa. Es decir, que pueden marcarme una separación de instrucciones dentro del programa. Las unidades de programa, en general, en los lenguajes modernos, pueden contener sus propias declaraciones de variables. Esas van a ser las variables locales a la unidad. Y también pueden acceder a variables de sus unidades contenedoras más grandes. Esas van a ser las variables no locales. Bien, a medida que se va ejecutando el programa, yo me voy a ir encontrando con estas diferentes unidades. Me voy a ir encontrando con procedimientos, con funciones, con métodos que se van a ir llamando. Cuando voy llamando a una de estas unidades, la voy activando. Es decir, la ejecuté en la computadora. Esa ejecución puntual se conoce como instancia de la unidad. Es decir, si yo me encuentro con un procedimiento 10 veces, voy a tener 10 llamadas a ese procedimiento, voy a tener 10 instancias particulares de ese procedimiento que van a ser distintas una de la otra. ¿Por qué? Porque se pueden haber llamado con diferentes parámetros, por ejemplo. Vamos a verlo con un ejemplo concreto en C, en el que tenemos una función mayor que entre dos números me define o me determina cuál es el mayor y me devuelve verdadero o falso. Esta función constituye un bloque que es una unidad de programa, como veníamos diciendo, una unidad de programa identificable dentro del código. Yo en mi procedimiento main, por ejemplo, voy a tener distintas llamadas a esta función. Por ejemplo, acá se me da el caso de una llamada dentro de un for en el que itero una cantidad de veces de acuerdo a lo que me ingresó una entrada que solicité a través del programa, que es la variable cantidad de números. Se van a hacer tantas llamadas como el límite que me fija el for. Y ahí se me va a activar la función un montón de veces. Acá, por ejemplo, en este caso va a depender del número que yo ingrese para iterar y voy a tener la posibilidad de ejecutarla 0 veces, una vez o varias veces. Ese for, ¿qué quiere decir en realidad cuando llama a la función? Que tenemos una plantilla que podríamos definir como la función. Esa plantilla va a tener pequeñas cajitas que van a corresponder a los parámetros que yo le pase. Cuando yo la llame en concreto, voy a colocar un valor adentro de esas cajitas. Por lo tanto, esas cajitas se me comportan como una etiqueta o un parámetro formal de la función. Cuando yo le pase valores concretos a la función, se vamos a rellenar esas cajitas con el valor concreto y vamos a tener los parámetros reales con los que esté realizando el cálculo de la función. Y la función se va a llamar varias veces
por lo tanto va a generar varias instancias de unidad, todas diferentes, porque en este caso estoy haciendo un desglose del for que me va a ir desde 0 a la variable cantidad de números menos 1 y va a representar como la llamada secuencial a esta función esa cantidad de veces. Cada llamada es distinta e independiente. Es una instancia de unidad con la que yo voy a llamar a la función con determinados valores de parámetros reales o valores concretos. Bien, ¿qué va a pasar en cada una de esas llamadas? ¿Por qué es diferente cada una de esas llamadas? Porque si bien todas van a compartir un segmento de código común, que es la plantilla de la función, todas van a tener distintos datos de parámetros con los que yo los llamé. No van a ser los mismos, porque yo fui incrementando las variables dentro del for. Entonces yo voy a ir guardando en algún lugar de la memoria todos esos datos de cada llamada. Esos datos de cada llamada se llaman registro de activación en conjunto, o marco también. Ahí va a estar todo lo que necesita la función cuando es llamada. Por eso, en resumen, cada unidad en general va a tener el mismo segmento de código, pero va a tener distintos registros de activación, uno para cada llamada, en la que va a ir guardando todos los datos que necesite la llamada. Entonces, vamos a tratar de modelar un registro de activación de un procedimiento en general. ¿Qué va a tener como primer dato, como dato fundamental, este registro de activación? Va a tener una dirección de retorno. ¿Por qué? Porque yo cuando me encuentre en el código del main o en cualquier otro código y llame a un procedimiento o a una función, me voy a ir directamente a ejecutar el código de la plantilla de la función. Me voy de mi ejecución normal. Una vez que yo termino de realizar lo que me indica el procedimiento de la función, salgo de la función. ¿Y hacia dónde salgo? Hacia el punto en el que estuve antes de llamarla. Esa dirección de retorno se tiene que guardar en algún lugar para que la función sepa a dónde tiene que volver. Ahí está la dirección de retorno. Otro de los datos que va a tener este registro de activación del procedimiento función es los parámetros reales con los que yo lo llamé. Cada llamada va a ser con un parámetro distinto, así que los voy a tener que almacenar de alguna manera. También voy a tener que almacenar las variables locales que estén definidas dentro de esa función cuando yo la llame. Es decir, cada vez que yo la llame voy a recrear las variables locales y cuando termine se van a destruir. Así también puede haber otros tipos de datos temporales. Por ejemplo, para las funciones va a haber también un valor devuelto cuando se ejecute la sentencia retorno. Y también puede haber otros datos adicionales específicos de la gestión de llamadas a procedimientos. O sea, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero los datos más comunes, o los que casi siempre van a estar, van a ser los 4 primeros. Por cada llamada que yo realice a una función procedimiento, se va a crear este registro de activación que va a tener esa información. ¿Y cómo realizamos llamadas a funciones y procedimientos? Bueno, tenemos básicamente 3 maneras. Secuencialmente, es decir, llamándolos en una lista, uno por uno, desde el primero hasta el último. Anidadamente, es decir, en un procedimiento A, yo puedo llamar a un procedimiento B, que puede llamar a un procedimiento C, y así sucesivamente. Y algo que vimos nosotros
en varias ocasiones, es cuando se puede llamar a sí mismo. Es decir, cuando un procedimiento se puede llamar a él y otra vez llamar a él y otra vez llamar a él. O puede realizarlo de manera indirecta pasando por otros procedimientos. Todo esto va a crear bastantes complicaciones. Al principio, los lenguajes antiguos como el Fortran, para evitar todas estas complicaciones, no soportaban recursión de procedimientos y funciones. Me decían que toda asignación de memoria debía ser estática. Entonces yo podía realizar la carga de toda la memoria que iba a utilizar directamente en la memoria y no iba a cambiar nunca más. Por eso se dice que es un lenguaje estático Fortran. En los que se permite la recursión y se admiten varias formas de unidades de programa, aparte de los procedimientos de funciones, como sean los bloques o las clases y los objetos, la gestión de la memoria se vuelve extremadamente compleja, muchísimo más compleja que la estática de Fortran e incluso adquiere ya un carácter dinámico. Se va moviendo, se va actualizando la memoria. Bien, vamos a ver cuánto impacta en todo esto tener unidades de programa anidadas. Esto va a impactar en el comportamiento de la memoria. ¿Qué significa tener unidades anidadas? Bueno, que yo puedo tener dentro de una instancia de unidad, que es llamada, otra, y así sucesivamente. Esto me va a permitir clasificar a las variables en tres grupos. Básicamente en variables globales, que son visibles para todo el programa, en variables locales a un segmento de programa, por ejemplo al procedimiento main o a un bloque, y variables no locales, que son las que yo puedo ver por fuera del bloque en el que estoy. Esto va a conformar el ambiente de referencia del segmento en el que yo me encuentre. Por ejemplo, si estoy en el bloque 1, que es el que está indicado ahí, voy a tener acceso a las variables globales A y B. Voy a tener acceso a las variables no locales X e Y, que son de mi bloque contenedor, y voy a tener acceso a mi variable local, que es la que definí R. Lo mismo para el bloque 2, voy a tener acceso a las variables globales A y B, voy a tener acceso a las no locales X e Y de mi bloque contenedor y voy a tener acceso a mis propias variables locales, que en ese caso es una S. Bien, para poder soportar este esquema, se me va incrementando la complejidad, como dije antes. Entonces, vamos a tener distintos tipos de ambiente de ejecución para ir manejando esas complejidades. El primero que vamos a ver es el caso de Fortran, que es el más simple de todos, que dijimos que es totalmente estático, que no permite llamadas recursivas a funciones ni anidadas. Es el caso más simple de todos y que se conoce como ambiente completamente estático. Vamos a empezar por ese para tomar de referencia e ir viendo los casos más avanzados, como son los ambientes basados en pilas, para poder llamar recursivamente a procedimientos, como lo puede hacer C, Pascal, Ada. Ambientes totalmente dinámicos, en los que yo puedo crear objetos cuando a mí se me ocurra, en cualquier lugar, que son más que todo los ambientes de los lenguajes declarativos como Lisp y sus derivados, y una combinación de ambiente híbrido en los lenguajes orientados a objetos modernos que me suelen
combinar ciertas características de las pilas y los ambientes dinámicos. Y también algo de los ambientes estáticos, como C, C++, como C++, perdón, Java y C Sharp.